ahorita estoy con el profesor Carlos Vargas, que nos va a hablar un poco sobre su semblanza, la enseñanza que da en la Facultad de Filosofía. Y entonces, bueno, ¿cómo está este profesor? ¿Cómo estás? Muy bien, Andrea, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, pues con mucho gusto de poder dialogar contigo, charlar brevemente para nuestros compañeros y compañeras que se estarán integrando a la facultad. Ok, entonces, empezando, me gustaría preguntarte, pues, bueno, más bien me gustaría pedirte que te introdujeras, es decir, nos dijeras quién eres, tu nombre, tus grados académicos, dónde los cursaste y en qué te especializas. Ok, bueno, pues mira, mi nombre completo es Carlos Alberto Vargas Pacheco. Soy profesor del Colegio de Filosofía desde hace ya 11 años y también soy profesor del Colegio de Pedagogía. Em, yo estudié la carrera, la maestría y el doctorado que estoy a punto de concluir en la UNAM. Toda mi formación ha sido en la universidad, en la facultad y en el posgrado de la UNAM también. Y bueno, pues digamos, yo me concentro particularmente en dos campos de la filosofía amplios. El primero de ellos es el que vincula la filosofía con la educación, precisamente, ¿no? Es decir, me he especializado y me he adentrado en temáticas que tienen que ver con la educación como problema filosófico y derivado de esto me ha interesado mucho trabajar justamente los procesos de producción de conocimiento filosófico. Y entonces, por este trabajo me ha interesado también adentrarme en cuestiones como enseñanza de la filosofía, como introducción a la investigación filosófica y en general todo el campo de asignaturas de propedéutica que tiene nuestro plan de estudios, que concierne a las asignaturas de textos filosóficos de 1 a 8. Eh, Sin embargo, yo particularmente me he, digamos, enfocado más a la asignatura de textos filosóficos 1 y 2, que correspondería al primer y segundo semestre, para procurar ayudar a los estudiantes a adentrarse en el manejo de las fuentes de los clásicos, para empezar, ¿no? De los textos antiguos, y pues enseñarles un poco de las complicaciones y las complejidades que hay alrededor de ese campo particular de trabajo, ¿no? A la vez de que intento fomentar pues el desarrollo de habilidades que conciernen precisamente a la producción académica, es decir, aprender a escribir, digamos, un ensayo filosófico, aprender a leer textos filosóficos y demás, digamos, habilidades que se tienen que ir desarrollando paulatinamente, ¿no? También imparto en ese sentido textos filosóficos 8, digamos la contraparte, ¿no? El último semestre de la carrera, ya más bien adentrándome a autores un poco más contemporáneos. Y esa asignatura vincularía precisamente, digamos, la investigación que hago en relación con la educación y la filosofía, con el otro gran campo al que me dedico, que es el campo de la metafísica y la ontología. Entonces, Textos 8 me ayuda un poquito porque me adentra o me permite adentrarlos a autores de la fenomenología, que bueno, no es propiamente hablando metafísica en sentido estricto, ¿no? Y solo, digamos, desde una perspectiva particular, podríamos llamar que la fenomenología y la ontología coinciden. Digamos que la fenomenología tiene un campo particular de trabajo, pero que se acerca mucho a mi campo de trabajo. Entonces, aprovecho un poco para aprovechar esa, valga la redundancia, coincidencia y pues acercar igualmente metodológicamente a los estudiantes hacia el dominio de esos temas, ¿no? Y bueno, pues como me dedico también a la metafísica, básicamente a lo que me dedico en metafísica es a la historia de la metafísica, es decir, cómo se van, digamos, desarrollando los sistemas filosóficos en ese campo, desde la antigüedad clásica hasta, pues, evidentemente, el mundo contemporáneo, ¿no? Me he concentrado mucho más en el mundo antiguo, sin lugar a dudas, igual que en el caso de la propedéutica, también en metafísica me concentro mucho en el mundo antiguo y en el mundo contemporáneo, es decir, el siglo XX para acá. De hecho, en el campo de la metafísica trato de abordar incluso autores más o menos desde el siglo XVIII, Kant, hasta
los autores contemporáneos en el campo de la metafísica y la ontología, ¿no? Es decir, Heidegger, obviamente Badiou, Bergson, Deleuze, Husserl mismo, en fin, un abanico amplio he tratado de cultivar, ¿no? Y hay un tercer campo que he trabajado también, que es el campo que conecta la filosofía con la música. Digamos, esto surgió porque, digamos, en mis estudios sobre filosofía y educación, me topaba muchas veces con que había elementos de la filosofía de la música que coinciden en términos de producción de conocimiento. Entonces eso me inquietó, me gustó y me fui metiendo más por allí. Y entonces, bueno, he encontrado también un campo de trabajo muy fecundo en los encuentros entre música y filosofía, ¿no? Digamos que ese es como un tercer campo un poquito más chiquito y que, bueno, he trabajado quizá no tan exhaustivamente como los otros dos, pero que también está presente y en donde encuentro muchos vasos comunicantes con los otros dos campos de trabajo que he investigado, pues, ¿no? Pues, grosso modo eso soy, ahí me formé y eso es lo que trabajo. Perfecto. Y además de textos uno y textos 8, ¿qué otras materias da en la facultad? Ya sea en el Colegio de Filosofía o en otros colegios. Bueno, ok, doy textos filosóficos 1, textos filosóficos 2, digamos, abarco todo el ciclo inicial de los estudiantes en filosofía. Eh, Después imparto Metafísica 1 y Metafísica 2, que atañe a mi otro campo de trabajo, digamos, ¿no? Que son asignaturas que están en el tercer y cuarto semestre, respectivamente. Imparto enseñanza de la filosofía, que es, digamos, parte de mi trabajo de propedéutica y de método, así se llama el campo en el plan de estudios, ¿no? Y textos filosóficos 8, ¿no? Esas son las asignaturas que imparto regularmente en el Colegio de Filosofía. En el Colegio de Pedagogía he tenido la oportunidad de impartir un seminario de filosofía de la educación. El nombre de la asignatura es un poquito largo, es seminario de historia, filosofía y teoría de la educación y la pedagogía 3 y 4. Son los dos últimos seminarios que se imparten en el Colegio de Pedagogía. Y bueno, ahí, digamos, acepto a los estudiantes, o más bien van los estudiantes que están concluyendo su carrera y que se han decantado por una línea teórica, filosófica, histórica o sociológica del quehacer pedagógico, ¿no? Entonces, en esas asignaturas lo que imparto son, digamos, estudios que tienen que ver con la educación en el mundo contemporáneo. Ahí me he concentrado mucho en abordar autores del siglo XX y de lo que va del XXI en el terreno de la posmodernidad. Y también últimamente he estado desarrollando mucho temas que tienen que ver con el desarrollo de los sistemas algorítmicos, cómo eso está también impactando en la subjetividad y, bueno, obviamente cómo esto altera la educación en los individuos, ¿no? Entonces, son esos temas también a los que me he abocado, que estarían dentro, digamos, de ese campo del que te hablaba hace rato, que es el de la educación y la filosofía, ¿no? Ok. Bueno, la siguiente pregunta ya más o menos me la contestó ahorita, pero bueno, es qué revisa principalmente en sus temarios, pero me gustaría saber por qué, es decir, por qué esos autores y por qué esas problemáticas o problemas. Ok, bueno, mira, eh, en las materias de textos filosóficos 1 y 2, un poco trato de, como lo marca el plan de estudios, hacer una especie de espejo con la asignatura de Historia de la Filosofía. Y la asignatura de Historia de la Filosofía marca, digamos, un camino que va particularmente desde los presocráticos, ¿no? Hasta Platón, eso sería el primer semestre, y el segundo semestre va de Aristóteles a las escuelas helenísticas, ¿no? Digamos, ese lapso tan amplio, porque es francamente muy grande, es el que se intenta abordar en los primeros dos semestres. Entonces, yo en textos filosóficos un poco selecciono obras que justamente tratan de cubrir ese periodo para ir mostrándoles a las y los estudiantes pues las complejidades y vamos, las peculiaridades de la producción teórica o la producción filosófica de ese periodo, ¿no?
Entonces, no solamente intento enseñarles lo que dijeron autores tales como Anaximandro, como Heráclito, como Parménides, sino que también los invito a observar el modo en el cual han llevado a cabo el desarrollo de sus teorías y el modo en el cual lo depositaron, digamos, en este caso en obras que a nuestro tiempo pues llegaron ya fragmentadas, ¿no? Estoy pensando muy señaladamente en los autores que acabo de nombrar, y que bueno, eso a su vez supuso una transformación cuando llegamos al periodo clásico con Platón y antes de él, pues la revolución que supuso la sofística, el gran fenómeno que fue Sócrates. Entonces, un poco yo selecciono leer pasajes de los presocráticos, leer diálogos de Platón, que son nuestra fuente más, digamos, inmediata, primaria, para conocer a Sócrates, para conocer el movimiento sofístico también, y evidentemente para conocer el propio pensamiento platónico, eh, en el entendido de que no solo pongamos atención a los contenidos, sino también a cómo es que ese modo de escritura fue, en cierto sentido, decisivo para la comunicación y el ejercicio filosófico, digamos, en esos periodos. Después viene Aristóteles, que cambia también el sentido de la escritura, su manera misma de exponer, que muy probablemente coincida con la manera en la que se enseñaba en su escuela, el liceo, pues bueno, nos va dando también otra nueva manera en la cual se ejerce el pensamiento, ¿no? Y después, pensadores del helenismo, les hablo, por ejemplo, del cinismo, pero obviamente ahí les enseño, pues que eso lo sabemos de manera indirecta, porque obviamente los cínicos no escribieron prácticamente ninguna obra, salvo Antístenes, según lo que nos han dicho, pero pues no llegó a nosotros. Entonces lo que tenemos son una serie de retazos de gente que ha, digamos, compilado lo que dijeron y a partir de ahí reconstruimos cosas, ¿no? Y también tenemos por otro lado ya hacia escuelas filosóficas como el epicureísmo, como el estoicismo, tenemos otra manera de escribir que no es ni la de Platón ni la de Aristóteles, que es la de las cartas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese fenómeno de escritura, por consiguiente de comunicación de la filosofía, aunado al contexto histórico en el que se van desarrollando, todas esas cosas son las que a mí me interesa mucho que les quede claro a las y los estudiantes, para tratar en esa medida de que vean que a pesar de que la riqueza misma del texto vamos, sostenible por sí misma, sin embargo, todos estos otros elementos contribuyeron obviamente a la generación y la fundación, en última instancia, de la filosofía misma. Y que también es importante que aprendan a manejar, pues no solamente para poder ellos mismos o ellas mismas escribir sus ensayos y citarlos adecuadamente, sino comprender por qué tenemos que citar de la manera en la que citamos a los clásicos, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué tenemos un corpus así? ¿Cómo diferenciar una buena traducción de una mala traducción? Todos esos elementos que parecen menores son cosas a los que me suelo abocar, junto con el desarrollo, obviamente, de las teorías que están en los textos, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que doy, sobre todo, por ejemplo, en primer y segundo semestre, ¿no? En Metafísica 1 y 2, lo que imparto es igualmente trato de hacer un panorama histórico. Metafísica 1 suelo detenerme mucho más en Aristóteles, acá sí me concentro mucho en lo teórico, no tanto en lo metódico. Y bueno, pues revisamos principalmente la metafísica, un poco para darles, digamos, el lenguaje fundamental a las chicas para que puedan contener o retener, digamos, los conceptos de la filosofía misma después de Aristóteles, precisamente, ¿no? Entonces, un poco los adentro a la metafísica para enseñarles cómo emplea Aristóteles ciertos conceptos, qué es lo que está procurando describir, cuál es el objetivo, y evidentemente qué problemas teóricos fundamentales se suscitaron a partir de esa obra tan importante, ¿no? Intento, digamos, abordar autores que me son más o menos representativos según el canon tradicional, ¿no? O sea, me voy de Aristóteles después a una pequeña introducción del neoplatonismo, intento enseñarles un poco de San Agustín y Santo Tomás, un poco para que vean también esa influencia en el mundo medieval. Y en Metafísica 2 continúo ese recorrido, pero ya con autores de la modernidad y el mundo contemporáneo, principalmente de la modernidad, ¿no? Normalmente me concentro en Descartes, en Kant, en Hegel y Schopenhauer. Esos son mis 4
autores fundamentales, ¿no? Y evidentemente intento darles como los puentes teóricos entre ellos, pero al mismo tiempo hablarles, digamos, del ambiente teórico que hay alrededor de estos autores, para cuando concluyamos el semestre, un poco abrirles la puerta y observar, o al menos señalarles por qué después Nietzsche hizo lo que hizo, por qué después hubo un Heidegger, por qué hubo una fenomenología confusa, en fin. Todas esas cuestiones intento dejarlas atisbadas al menos, para que ya en semestres posteriores, pues las y los estudiantes logren seguir adelante en sus estudios al respecto, ¿no? En enseñanza de la filosofía me detengo más en cuestiones de carácter metodológico, consideraciones también de tipo contextual, incluso llego a tocar algunos temas que colindan con la epistemología, precisamente por el proceso de generación de conocimiento y particularmente el filosófico, pero también les hablo un poquito de la historia de la conformación del plan de estudios de la UNAM, de la Escuela Nacional Preparatoria, que es en donde normalmente pueden llegar a laborar como docentes, pero también intento exponerles cuál es el estado de la cuestión de la enseñanza de la filosofía a nivel global, no solamente en México, aunque evidentemente con mucho mayor incisión en México. Y bueno, ahí me voy concentrando un poco más también en cuestiones de didáctica, en cuestiones de cómo la teoría, o sea, cómo los propios filósofos han eh, expresado el modo de enseñanza de la filosofía, lo hago explícito, para que de esa manera vean que hay un bagaje muy amplio dentro de la propia tradición filosófica que nos ayuda a nosotros ahora, a pesar de la circunstancia inclusive, pues a enseñar filosofía también, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de contenidos son los que imparto en enseñanza de la filosofía. Es una materia mucho más temática que guiada por autores en particular, ¿no? Entonces, ahí más bien voy construyendo una serie de elementos para que los estudiantes, las estudiantes, pues obviamente tengan un bagaje, una batería de herramientas, podemos llamarlo así, que puedan emplear en su desarrollo profesional. Cabe decir que además es un reto tremendo esa materia porque es la única materia en su plan de estudios que habla de cómo enseñar filosofía, lo cual es muy grave porque esencialmente eso es a lo que nos dedicamos posteriormente, ¿no? Entonces, meter todo en un semestre es tremendamente complicado y muchas veces es muy limitado, ¿no? Es decir, uno puede hacer el máximo esfuerzo para brindarles las herramientas, pero no es suficiente, porque, bueno, al final del día siempre pueden quedar cosas fuera o algo no acabó de ser abarcado suficientemente, en fin. Entonces, el constreñimiento del tiempo de esa asignatura, pues es un factor adverso que en la medida de lo posible, pues intento resolver. Y bueno, siempre dejo abierta la posibilidad a que podamos mantener un contacto posterior para, digamos, apoyar en ese campo a las y los jóvenes que estén egresando al respecto, ¿no? Bueno, y por último, en textos 8 lo que imparto básicamente es una introducción a la fenomenología. Entonces, invito a la lectura de la fenomenología de Husserl, invito después a la lectura inicial, digámoslo así, de Martin Heidegger, y aprovecho para hablar de quizá uno de los fenomenólogos más importantes de nuestro país, en nuestro contexto, que fue Eduardo Nicol. Entonces ahí también doy a conocer un poquito de la filosofía de este filósofo catalán, que fue maestro además de la facultad y que, bueno, tiene una obra muy importante en español que podemos consultar todas y todos en cualquier momento, afortunadamente, ¿no? Entonces, un poco trato de adentrarlos en lo general a la fenomenología para mostrar las peculiaridades de estos tres pensadores al menos, y también hago, digamos, alusiones a los contextos en los que se van desarrollando esos pensamientos y, bueno, evidentemente diálogos con algunos otros pensadores más o menos del periodo en el que estos tres se desarrollaron, ¿no? Pues grosso modo eso es lo que abordo en general, ¿no? Bueno, en pedagogía, el Seminario de Filosofía de la Educación, durante muchos años me concentré mucho en estudiar cómo pensar la educación desde la posmodernidad. Entonces invitaba a la lectura de autores tales como Gianni Bátimo, el propio Heidegger, incluso me iba un poco más atrás, leíamos desde Nietzsche, Heidegger,
Pero ya más contemporáneamente, bueno, pues me he adentrado en autores tales como Lyotard, Bátimo, Lipovetsky, Bourdieu, Alain Badiou también, en fin, digamos, ahí son autores un poquito más contemporáneos que incluso llegan a, digamos, transitar hacia la sociología, ¿no? Zygmunt Bauman, por ejemplo, también he abordado a Gadamer en esos contextos, para, digamos, esbozar un contexto lo suficientemente manejable para comprender por qué se llevan a efectos cierto tipo de prácticas educativas, ¿no? Entonces, abordo esos autores, pero también abordo a otros autores, ¿no? Que más bien van del lado de una educación de corte utilitarista, pragmática, ¿no? Entonces ahí de pronto vemos algunos autores, digamos, de economía contemporánea, economía del conocimiento, autores últimamente que están vinculándose también con cuestiones de tecnologías, inteligencias artificiales, etcétera. Entonces ya también estoy surcando hacia ese tipo de autores, con el fin de que las y los estudiantes pues tengan un contexto muy actualizado de la situación vigente del fenómeno educativo en general. Y bueno, evidentemente también de pronto analizamos cuestiones que tienen que ver con la educación en México en concreto, o sea, qué está pasando con las leyes, qué es lo que está pasando con los grandes, vamos a decirlo así, las grandes consultas, las grandes comisiones que revisan planes de estudios, el fenómeno del problema de los libros de texto gratuito que recientemente pasamos, en fin, todos esos fenómenos que salen al paso también suelo incorporarlos al seminario en el ánimo de, pues justamente, tener una radiografía lo más vigente y prístina posible de nuestro presente en lo educativo, ¿no? Recientemente, porque fui invitado a un proyecto de investigación que dirige el doctor Alberto Constante, que tiene que ver con la subjetividad y las redes sociales, cómo se convierte la subjetividad a través de las redes sociales. Mi investigación coincidía muy bien con la suya, entonces fui invitado y aproveché para desarrollar una noción que me parece que permite, en cierto sentido, caracterizar nuestro presente, que es la noción de subjetividad algorítmica, y derivado de ella, críticas a lo que llamaba yo educación algorítmica también, ¿no? Entonces, andamos en esos temas ahora. Esa es una investigación en curso, todavía no la he concluido. De hecho, está todavía bastante incipiente, pero bueno, espero poder continuar justamente abundando más sobre esa cuestión, ¿no? Bueno, eso es lo que grosso modo doy en mis cursos y espero haber sido mínimamente claro también por las razones por las que lo doy, ¿no? Sí, bueno, da muchísimo, es decir, va desde los presocráticos hasta los contemporáneos, entonces está súper bien. Sí, Y hablando de investigaciones, bueno, la siguiente pregunta es como un 3 en uno. Me gustaría saber cuáles son sus proyectos académicos personales, si dirige algún proyecto de investigación y, bueno, esto ya me lo contestó más o menos, sobre qué temas investiga actualmente. ok. Bueno, mira, mi primer proyecto de investigación personal es mi investigación de doctorado, ¿no? Eh, Esa investigación, bueno, básicamente es un análisis, permíteme decirlo de esa manera, un poco general para no abrumar. es, un, es, un, es un análisis que lo que trata de hacer es em, poner la atención acerca del fenómeno de la escucha y pone o trata de poner la atención en ese fenómeno como una vía de vinculación con el entorno, con lo que hay. Lo digo de esa manera un poco general para no comprometerme con términos como realidad, como mundo, etcétera, ¿vale? Y el sentido de sumergirme en esa experiencia de la escucha tiene que ver con el hecho de que he detectado que hay una predominancia claramente palpable, notoria, sobre lo visual en general en todos los ámbitos de nuestra vida y particularmente, desde luego, en los fenómenos de producción de conocimiento. Es decir, eh, hemos cultivado históricamente, y esto parece que ocurre prácticamente desde el mundo moderno, muy señaladamente, aunque viene de más atrás incluso, pero hemos preponderado el carácter visualista del ejercicio cognitivo. Es decir,
pensar, inteligir, es algo análogo a ver. Esto es un poco lo que quiero decir. Y en ese reducir el proceso cognitivo, aunque se trate solo de una mera metáfora o de una mera analogía, a un tipo de sentido, sin embargo, nos induce a eh, rechazar otras maneras en las cuales nos podemos vincular con el entorno, ¿no? Bueno, ese es el problema fundamental con el cual estoy discutiendo. Y la alternativa que un poco estoy tratando de sondear o he estado sondeando, pues es justamente la de reconocer que lo que hay se expresa de una manera muy diversa y que nosotros por tal razón también nos vinculamos con eso de una manera muy diversa, no solamente desde un enfoque estrictamente visualista, logocéntrico, o sea, racionalista de fondo. La tesis no intenta negar justamente ese carácter que de hecho nos ha llevado a muy destacables resultados, ¿no? Pues el mundo entero y su desarrollo tecnológico en gran medida se ha debido a esa manera de pensar, pero eh, lo que me parece muy peligroso es asumir que ese sea el único modo en el cual podemos interpretar el desarrollo de lo humano y el desarrollo, digamos, del pensamiento eh, eh, en relación con el entorno. Entonces, por eso eh, decidí irme por otra vía, que es la de la escucha. Ahora, no intento sustituir lo visual por lo auditivo, sino un poco lo que trato de sostener es que el fenómeno de la escucha es, a pesar de que parece reducirse a un único sentido, sin embargo, convoca la integridad de nuestro ser, porque escuchar es también captar, es decir, táctilmente casi inclusive, ritmos, notar distancias sonoras, notar intenciones, es decir, se abraza mucho a través de la escucha, y eso quiere decir que no solo es un ejercicio de recepción acústica, ¿sí? Es mucho más complejo que eso. Entonces, bueno, intento justamente sondear esto. Y el sentido de hacer esta relación con la escucha y tal, bueno, está derivando, desde luego, y en esto conecto mucho con cuestiones que tienen que ver con la metafísica y con la educación, pues justamente con el modo en el cual nos formamos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, poner atención a esto es otra forma, podríamos llamarlo así, de habitar en este mundo, ¿no? Entonces, un poco va por ahí esta investigación, ¿no? Que ya pronto va a ver la luz final. eh, tuve un proyecto creé un seminario de lectura de textos filosóficos también, es ya concluido, pero el objetivo fue convocar a estudiantes para que desarrollaran investigaciones propias, es decir, a partir de temas que les interesaban, cada uno elaboraba un artículo. Entonces, investigaban sobre el tema y yo les ayudaba precisamente a estructurar la investigación y el seminario en su conjunto les ayudaba a, pues evidentemente, tener retroalimentación sobre las exposiciones, los planteamientos y algunos de ellos, de hecho, la mayoría de ellos logró titularse mediante ese seminario. Es decir, hacíamos la investigación, hacían el artículo, algunos inclusive ya lograron publicarlos, pero por lo menos teniendo ya la investigación y que el artículo fuera publicable, era suficiente para poder alcanzar una titulación. Entonces, bueno, fue un ejercicio muy bueno y sobre todo lo que más valoro de ese seminario es que grosso modo es iniciativa de los propios estudiantes, ¿sabes? Es dejarlos que indaguen sus intereses, ¿no? Y dotarlos, en todo caso, de las herramientas para que haya rigor en esas investigaciones y que con ello vayan, pues, justamente afilando sus dotes filosóficas propias, ¿no? Y era muy bello también ver cómo temáticas de diversa naturaleza podían converger en un mismo seminario. Entonces, a lo mejor uno se estaba decantando por estudiar el alma en el neoplatonismo y en Jung, y otro estaba hablando de Marcuse y Adorno y la Escuela de Frankfurt, y alguna otra quizá pues estaba hablando, qué sé yo, de la tecnología, de autores tales como Gunther Anders, pero otro tal vez estaba hablando de Merleau-Ponty y otro más estaba hablando de Platón. Es decir, el abanico era muy grande y
era muy nutritivo porque podíamos aprender muchísimo. Pienso que el seminario que yo tenía no es el único que hace esto, creo que hay varios que también lo hacen, y creo que una modalidad muy fecunda para poder seguir trabajando. Entonces, bueno, yo espero que a mi regreso a la facultad, que será en febrero, porque estaré tomando una licencia, como te contaba hace rato, Andrea, el próximo semestre, yo espero poder retomar un ejercicio de investigación de esta naturaleza, principalmente porque es muy benéfico para los y las estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, ese fue un proyecto de investigación. Y actualmente también estoy con el Seminario de Metafísica, del cual soy secretario. Soy secretario del Seminario de Metafísica con el doctor Ricardo Hornefer como director. Y tenemos un proyecto PAPIT que se titula Metafísica y Paideia, que es precisamente un intento de comprender el sentido de la formación desde el punto de vista de la metafísica. Ya llevamos, estamos por cumplir el tercer año de la investigación, es decir, ya está por concluir. Y bueno, hemos generado cursos colectivos, hemos generado publicaciones que están a disposición de todos en el Seminario de Metafísica, o en la página del Seminario de Metafísica. Y bueno, hemos generado encuentros con académicos, con teóricos, y bueno, participan filósofos, algunos pedagogos, algunos estudiosos de otro campo, y hay estudiantes de posgrado y de licenciatura en esa investigación. Y bueno, pues ha sido muy interesante y muy fecundo cómo se van, digamos, asomando nociones de la idea de formación, y pues nos ayuda a comprender precisamente en qué estado está la situación actual con ese tema particularmente, ¿no? Con lo formativo y lo educativo, ¿no? Eh, Participo también en otro seminario que dirige el doctor Yosulanda, que se llama Seminario de Filosofía y Forma de Vida, del cual también he fungido como secretario. Y ahí el sentido es un poco analizar cómo se adecua, digamos, la cotidianidad, la vida en la cual el filósofo siempre está inmerso, pues evidentemente con el desarrollo teórico. Y el primer gran proyecto de ese seminario ha sido la lectura pausada, puntual, línea por línea de República de Platón, ¿no? Ya llevamos 8 años en ese trabajo. Y bueno, pues el seminario opera para los estudiantes como una materia optativa de su plan de estudios, ¿no? Que la pueden cursar, acreditar materia con ello, pero también, digamos, la invitación es abierta a que continúen más allá de, evidentemente, la asignatura como tal. Pues porque siempre se suscitan discusiones muy ricas en términos de política y filosofía. Si se plantean problemas muy actuales, vigentes, que se pueden analizar a la luz de lo que Platón pues dejó asentado en ese diálogo que es tan portentoso, ¿no? Entonces, bueno, esa es otra línea de investigación. En esta última, digamos, yo participo, colaboro, pero allí trabajé sobre todo cuestiones de música en Platón. Ahí es donde se me coló ese campo de trabajo del que te hablaba hace rato, y publiqué un cuadernillo al respecto. Y después, bueno, lo perfeccioné y, bueno, publiqué un pequeño artículo también que va sobre Pitagorismo y Platón y la música, ¿no? Entonces, bueno, eh, esas son las cosas en las que he estado involucrado en la investigación. Te digo, ahora la más importante para mí es el doctorado, y finalmente, pues, lo que estoy trabajando con el Seminario de Metafísica, lo que he trabajado con el Seminario de Filosofía Forma de Vida, y la, la, lo que estoy haciendo preparativos para una investigación más de fondo, pues es esta que te mencionaba también de lo algorítmico y la educación, ¿no? Esa es una investigación a futuro, pero ya la estoy proyectando más concretamente, digamos, ¿no? En esa, Santo. Ah, está súper bien. De hecho, su tema de doctorado está muy interesante y eso de la subjetividad algorítmica es bastante, ¿cómo decirlo? Como bastante nuevo y es algo que está fantástico, la verdad. Está, no sé. Bueno, a mí me interesa bastante, entonces, y nunca había escuchado algo Ah, sobre eso en filosofía, entonces está increíble. Pero bueno, por último, si alguien deseara inscribirse contigo a algún proyecto de investigación o deseara trabajar de cerca para la tesis o publicar algún artículo, ¿qué debe tener en cuenta para ello?
Bueno, mira, para trabajar la tesis, basta con que me escriban un correo, me manden un proyecto y lo podemos dialogar, ver si puedo asesorarles o no. Y si no pudiera, pues con todo gusto yo mismo encaminaría hacia algún otro académico que sé que pudiera trabajar con ellos, ¿no? Si yo mismo pudiera, pues con todo gusto lo hacemos, ¿no? Y entonces, bueno, ahí sencillamente la liga de acceso es el correo institucional que está a su servicio, que está de hecho en la página de los temarios. Ahora no va a aparecer el mío porque no voy a estar en los horarios para el siguiente semestre, pero mi correo es sencillamente mi nombre, Carlos Vargas, todo junto en minúsculas, @filos.unam.mx, y con todo gusto pueden escribirme y ahí establecer punto de comunicación, ¿no? Eh, para cuestiones de proyectos, bueno, eh, cuando tenga yo algún nuevo proyecto vigente registrado a mi nombre, este va a aparecer en el padrón de proyectos de investigación de la facultad. Y entonces igualmente podrán ver una sinopsis del sentido de la investigación y me pueden igualmente escribir para indicarme que les interesa, digamos, participar y pues con mucho gusto los incorporaría. Si alguien está interesado en el seminario de metafísica, pues puede escribir al correo del seminario de metafísica, que tiene uno en particular. Eh, También me puede escribir a mí en lo personal y bueno, veríamos, digamos, cuáles son los intereses particulares que tienen y sobre esa base, pues evidentemente procuraríamos encaminarlos, apoyarlos y, bueno, evidentemente integrarlos a las investigaciones en curso, ¿no? El seminario de metafísica tiene la ventaja de que no solamente hace investigaciones colectivas, y únicas, sino que cada miembro del seminario, pues obviamente tiene su propia investigación, entonces se pueden evidentemente vincular a cada miembro en función de las investigaciones que cada uno vaya llevando a cabo, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Si se trata como de elaboración de artículos, bueno, um, ahí es lo que yo puedo ofrecerle al estudiantado es pues justamente ser una suerte como de revisor, de observador, digamos, del resultado del artículo. Y bueno, quizá pueda en alguna medida sugerirles algunas revistas filosóficas o algunas revistas académicas en las que pudiera entrar su texto a consideración. Y bueno, pues en esa medida, pues evidentemente yo podría, como de hecho lo he llevado a cabo en algunos casos, pues fungir como pequeño revisor del trabajo, y en esa medida, pues, apoyarlos a encaminarse hacia una publicación académica también, ¿no? Y lo mismo, la vía de acceso es mi correo. O sea, básicamente, en mi caso al menos, el correo es la puerta para procurar orientarlos en la medida de mis posibilidades también. Ok, perfecto. Pues eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por darme su tiempo para explicar todo esto. Se lo agradezco muchísimo. Y bueno, eso sería todo. Gracias por responder puntualmente cada una de las preguntas y, y listo. Muy bien, pues muchas gracias a ti, Andrea, y bueno, pues les deseo toda la suerte del mundo a nuestros nuevas y nuevos compañeros, ¿no? Que estarán en los pasillos, espero que ya muy pronto, de la facultad. Okay. Muchísimas gracias.